Entonces, antes de ver funciones trigonométricas, empecemos desde lo básico. Les preguntaba que si conocen la definición de las 6 funciones trigonométricas en función de los catetos. ¿Cuáles son las 6 funciones trigonométricas? Seno, Seno, coseno, coseno, tangente, tangente, cotangente, cotangente. secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Les preguntaba si sabían la definición de estas 6 funciones trigonométricas. Los numeritos que nos da la calculadora y lo que calculamos con los triángulos, en realidad es la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Una tercera parte sí se la sabía, la otra mitad se sabía algunas y una tercera parte creo que no se sabía ninguna, no sabía de qué hablábamos. Ni siquiera tienen que aprendérselas. Bueno, yo sí me las aprendí a memoria y estar estudiándolas, pero cuando llegué a dar clases, un chico me dijo, no, maestra, es más fácil si las saca. Y yo, ¿cómo es eso? Y me dijo, nada más acuérdese, coca, coca, hielito, hielito. Y así ya nunca se me olvidaron. Entonces, las ordeno así como tal, como vienen seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y después escribimos coca, coca, hielito, hielito. Lo hacemos de ida y lo hacemos de regreso también. Coca, coca, hielito, hielito. El seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y la cosecante es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, si ustedes se acuerdan del orden de las 6 funciones y de coca, coca, hielito, hielito, en cualquier papel sacan sus 6 funciones trigonométricas. Decimos que estos números que nos arrojan las funciones trigonométricas son la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, vamos a imaginar un triángulo rectángulo que se forma con un triángulo que tiene dos lados que miden 1. Tengo frío, me tiembla la mano. Si estos dos lados miden 1, ¿cuánto mide este ángulo que se forma aquí? 45 grados. Entonces, a ver ustedes con calculadora en mano, en grados, por ahorita déjenla en grados, después vemos qué son los radianes. Ahorita todo en grados. Vamos a ver cuánto da el seno de 45. ¿Ustedes me ayudan a calcularlo, por favor? Seno de 45, coseno de 45, tangente de 45. Quienes tengan la calculadora a la mano, me ayudan a calcular esto, por favor. Seno de 45 me dio 0.70. 0.70. 707, creo, para no redondearle tanto. Coseno de 45.
También medio punto 707. Igual. Igual también. 0.707. Tangente, 1. 1. cotangente, 38.72. ¿está en grados? Sí. No. 98.58. No. Uno también, ¿no? Es 1. Ajá. ¿De dónde salió el 1? A ver, ¿quién me dijo que 1? Pues yo lo que hice fue ponerlo en la calculadora. Como es el recíproco de la tangente, lo puse abajo. Tangente porque no está la función. Gracias, Roberto. Exactamente. En su calculadora no van a encontrar la función cotangente, ni secante, ni cosecante. No las traen. Y no las traen porque no las necesitan. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Es decir, es el inverso multiplicativo o el recíproco. Entonces, yo no tengo una función seno, pero la puedo calcular. No tengo una función cosecante, pero la puedo calcular con la función seno. No tengo una función secante, pero la puedo calcular con la función seno, digo coseno. Y no tengo una función cotangente, pero la puedo calcular con la tangente. La cotangente va a ser 1 sobre la tangente de 45. Eso me da 1. La secante va a ser 1 entre el coseno de 45. ¿Cuánto es 1 entre 0.707? O póngalo así directamente, 1 entre coseno de 45 para no perder decimales. 1.31. 1.31. Ah, a lo mejor ahí ya se perdieron decimales. Ahí Sí, me ahí salió me da 1.41. 1.41. Ajá, ok, 1.41. Y acá sería 1 entre el seno de 45 Igual. 1.41 también. igual 1.41. Habrá notado que hay algunas calculadoras que lo dan en decimales y otro que me da que raíz de 3, raíz de 2 y cosas así. ¿De dónde sacan las calculadoras esos? Pues bueno, si yo sé que el seno de 45 grados es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo, pues si yo tengo este triángulo que tiene un ángulo de 45, pues ya tengo dos de sus lados. El tercero, por el teorema de Pitágoras, lo puedo calcular. ¿Cuánto mide este lado de aquí? La hipotenusa. Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Y si el seno de 45 es el cateto opuesto entre la hipotenusa, pues eso es cateto opuesto entre hipotenusa. Y bueno, vamos a cambiarle los colores para que se vea. Si este es mi ángulo de 45, entonces este de acá es el cateto opuesto y este de acá es el cateto adyacente. Entonces, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. 1 entre raíz de 2, ¿cuánto da? Bueno, 0.707. 0.707. Entonces, 1 entre raíz de 2 es el seno de 45. Porque si tomamos este triángulo como referencia,
es 1 entre raíz de 2. Y bueno, aquí tomamos este, pero cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45 grados va a conservar estas mismas proporciones. Así sus lados midan 5, midan 20 o midan 1000. Las proporciones se van a mantener. Esa es la característica de los triángulos semejantes. Entonces, acá el coseno, pues también va a ser 1 entre la raíz de 2, pero ahora ese 1 es porque es el cateto adyacente. La tangente va a ser la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente, pues es la relación entre el cateto adyacente, entre el cateto opuesto, y este 1.41 se origina de la relación, de la definición de la secante. La secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente y esta me da lo mismo, pero esta es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, por eso las calculadoras nos dan que raíz de 3, que raíz de 2. Esto es para un ángulo de 45. Podemos calcular, podemos sacar también a mano ángulos de 30 y 60 grados. ¿Cómo? Vamos a ver si esto tiene para triángulos. Sí. Ahí se ve equilátero más o menos, ¿verdad? Sí. Y fíjense, lo dibujo encima porque luego les estoy picando y las figuras se me mueven. Listo. Imaginemos que era un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, ¿cuánto miden sus ángulos internos? 60. 60, ¿verdad? Todos van a medir 60 aquí, 60 acá. Ahorita lo ocupamos. 60 acá y mediría 60 aquí, pero si yo parto ese triángulo a la mitad, ¿cuánto va a medir este otro ángulo? Este nada más de aquí. 30. 30. Entonces, esta parte. Vamos a imaginar que ese era un triángulo equilátero cuyos lados medían 2. Este lado mide 2. Y esta ahorita no la vamos a necesitar. Bueno, este medía 2. Y si este medía 2 y ahora lo parto a la mitad, entonces este de acá ahora mide 1. Por el teorema de Pitágoras, ahora, ¿cuánto vale este lado? ¿Qué medidas tiene? Raíz de el cuadrado de la hipotenusa menos el otro lado que ya conocemos. Este lado mide raíz de 3. Entonces tenemos un triángulo rectángulo con el cual nosotros podemos calcular la función seno y coseno para 30, bueno, las 6 funciones trigonométricas para ángulos de 30 y de 60. Ahí. Si tomamos el de 60,
el opuesto mide raíz de 3, el adyacente mide 1 y la hipotenusa mide 2. Si tomamos el ángulo de 30, que sería este, el lado, el cateto opuesto a ese triángulo, a ese ángulo de 30 grados, el opuesto mide 1, el adyacente mide raíz de 3 y la hipotenusa mide 2. Y con eso ya tienen ustedes para sacar ángulos de 45, 30 y 60 grados sin necesidad de utilizar una calculadora. Nada más conociendo la relación o la definición de las 6 funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que ¿No? no. Muy bien. Ahorita estuvimos manejando nada más grados, pero la mayoría de las veces las funciones se presentan en radianes. Es mucho más fácil estudiarlas en radianes que en grados. ¿De dónde salen estos radianes? Imaginen que ese era un círculo derechito. No pongo la figura porque les digo que luego la ando moviendo. Pero ese es un círculo que de radio mide, vamos a decir, el radio es igual a 1. ¿Cuál sería la circunferencia de ese círculo? 2. Ah, no es cierto. Pues es pi por radio al cuadrado, ¿no? Ujú. Sería 3.4. No, la circunferencia. Ah, 2 pi por radio. Dos- Es 6 punto y algo, ¿no? 6.28. 2 pi 6.28. ujú, por el radio. Y si ese círculo de radio tuviera 10, ¿cuál sería la circunferencia? 62.8. 32.86. Y si fueran 100, 628.3. 628.3. No está tan difícil, ¿verdad? ¿Y cómo sacamos eso? Si el radio, conociendo el radio, ya no para R1 o R10, la que sea, R. Para una circunferencia de radio, para un círculo de radio R, la circunferencia es 2 pi por el radio. Un radián es un ángulo. ¿Qué tiene de especial ese ángulo? Es el ángulo que se forma con un segmento de circunferencia. Un segmento de circunferencia cuya longitud lo hice muy grande. Es igual a R. Esta distancia que hay de aquí hasta acá es la misma que el radio. Yo pongo un hilito y voy alrededor de toda la circunferencia. Y en donde obtenga una distancia igual al radio, si el radio mide 1, pues en donde corte 1 metro, si ese círculo mide 10 metros, pues voy dibujando la circunferencia hasta donde lleguen los 10 metros y así para cualquier círculo. En donde suceda eso, yo voy a tener un radián. Este de aquí es el radio y este ángulo de aquí es un radián. Ahora,
¿Cuántos radianes me voy a encontrar en una circunferencia? Si la circunferencia mide 6.28 y el radio 1, ¿cuántas veces cabe esto aquí? 6. 6. 6.28. 6.28. Si mi círculo tiene un radio de 10 y su circunferencia es de 62, ¿cuántas veces cabe su radio en la circunferencia? 6.28. 6.28. Y si ahora mide 100, Igual. Igual. 6.28. Entonces, independientemente del tamaño de una circunferencia, en un círculo me caben 6.28 radianes, siempre. Entonces, para un círculo de radio R, en una circunferencia me caben 2 pi radianes. Una circunferencia que mide 360 grados tendrá 2 pi radianes. O sea, 6.28 radianes. Más o menos, ¿verdad? Porque pues el pi no termina. ¿Cuánto es un radián? Pues es un ángulo como de 50 y... A ver, ¿cuánto da? 360 entre 2 pi. 57.29 grados es un radián. Más o menos. Entonces, en una circunferencia de 360 grados, yo tengo 2 pi radianes. Si yo tengo una circunferencia de 180 grados, o es decir, nada más la mitad, pues no voy a tener la mitad de 2 pi radianes. Un pi. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, pues voy a tener la mitad de eso. Medio pi radianes. De hecho, lo correcto es que 360 grados son 2 pi radianes, pero cuando nosotros vemos pi en una función trigonométrica, automáticamente debemos pensar que estamos hablando de radianes. Es decir, se omite esta parte. Es como si yo dijera, tengo 36 alumnos vivos en lista. Pues sí, pues todos están vivos. O sea, ya cuando le ves pi, son radianes. Entonces, lo podemos ver así, 2 pi radianes, o podemos ver simplemente el pi. Y con eso debemos saber que estamos hablando de radianes. Y con eso podemos sacar la proporción de cualquier conversión. Entonces, si sigues, 90 son pi medios, 45 son pi cuartos. Y si queremos 30 grados, pues ya lo sacamos. 180 son pi radianes. A partir de ahí, pues por regla de 3 sacamos los demás. Y así es como hacemos la conversión. Si yo, por ejemplo, quiero convertir 73 grados a radianes, pues si 180 grados son un pi, ¿cuántos son 73? ¿Me ayudan? ¿1.27? Gracias. 1.27. Aquí como yo le puse un número muy raro, pues es más fácil en decimales, pero si le ponemos 30, 60, 90, 270, algo que sea múltiplo de 3 o de 45, de 30 o de 45, de 60, salen fracciones más bonitas. Pero ahí está. 73 grados equivale a 1.27 radianes. Esos son los radianes y así hacemos la conversión. Con esto, 180 grados es un pi, ya sea que queramos pasar de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Listo, ahora sí, entonces ya sabemos qué son las 6 funciones trigonométricas
¿Y qué significan los radianes? Entonces, ahora sí, vamos a revisar la gráfica de funciones trigonométricas. Para esto, me voy a apoyar en esto que se llama círculo unitario. Recordemos que las proporciones se mantienen independientemente del tamaño de un triángulo. Entonces, en este círculo se van usando triángulos. Triángulos que pertenecen a un círculo de radio 1. Por eso se llama círculo unitario. Entonces, se forman triángulos y como esta hipotenusa siempre es la distancia desde el origen hasta la circunferencia, la hipotenusa siempre vale 1. Por eso se llama círculo unitario. ¿Qué vamos a estar graficando aquí? Pues las coordenadas XY de diferentes funciones. Vamos a suponer, si yo me pongo en 45 grados, a ver si le atino. Ahí está. Dijimos que 45 grados es un cuarto de pi. Ahí está. Si X es igual a 0.25 pi, en este caso estamos observando la función seno. La función seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 1, el cateto opuesto de este triángulo rectángulo va a ser de 0.707. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la gráfica, porque de hecho este puntito corresponde a los valores que estamos observando aquí. El ángulo con el valor del seno correspondiente. Nada más que aquí, como va dejando rastro, pues vamos observando los valores XY para diferentes ángulos. Entonces, si nosotros nos vamos acercando al ángulo de 90, ¿qué es lo que está pasando? Que ese cateto opuesto se está haciendo cada vez más grande. La hipotenusa siempre vale 1, el denominador siempre vale 1, pero este cateto opuesto, conforme nos vamos acercando al 90, se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más grande, hasta que justo a los 90 grados es exactamente del mismo tamaño que la hipotenusa. Por eso, a los 90 grados, bueno, aquí me quedan los 89, pero a los 90 grados, el cateto opuesto es exactamente del mismo tamaño que la hipotenusa. Por eso la relación nos da 1. Aquí se quedó redondeado, no es exactamente 1 en este valor, pero como está redondeado para que no se vea tan feo, por eso aquí me marca un 1. Aquí debería ser .9999 algo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con la función seno conforme nos vamos acercando a pi medios? Pi medios, acuérdense, son los 90 grados. Conforme nos vamos acercando a pi medios, el cateto opuesto va creciendo hasta que son iguales. Por eso en pi medios la función seno nos da un 1. Después, cuando nos pasamos al segundo cuadrante, es decir, de los 90 a los 180 grados, este cateto opuesto va a empezar a disminuir. La hipotenusa siempre es 1, pero este cateto opuesto va disminuyendo. Entonces, conforme X va aumentando, aquí, X va aumentando, la función seno va disminuyendo. Ese cateto opuesto se está haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, hasta que llegamos exactamente a los 180 grados. Bueno, un poquito antes. En los 80 grados, el cateto opuesto mide 0. La hipotenusa sigue siendo de 1, pero el cateto opuesto ahora es 0. Entonces, justo a los 90 grados, aquí me pasé, pero justo a los 90 grados, X vale 1 y Y vale 0. Sería este punto de aquí. Entre los 180 y los 270, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ese cateto opuesto va aumentando en longitud, pero como ahora estamos en el tercer cuadrante, esta longitud se está midiendo por debajo del eje. Entonces, se está haciendo más grande, pero con signo negativo. Por eso, la gráfica de seno entre los 180 y los 360 nos queda por debajo del eje, porque el resultado del seno de, por ejemplo, 206 grados es negativo. Porque la hipotenusa siempre la vamos a tomar como positiva, pero este cateto opuesto está por debajo. Entonces, todos estos valores tienen un cateto opuesto negativo. Por lo tanto, todos me van a dar por debajo del eje. Sin embargo, la longitud va
aumentando. Nuevamente va aumentando, pero como es negativo, pues entonces esto se va hacia abajo. Hasta que llegamos a los 90 grados por aquí, en donde el cateto opuesto es exactamente del mismo tamaño que la hipotenusa. Entonces la relación es de -1 entre 1. Exactamente a los 270 grados, el seno sería -1. En el cuarto cuadrante, nuevamente este cateto opuesto se va a ir haciendo más pequeñito, pero sigue siendo negativo, está por debajo, entonces sigue siendo negativo y se está haciendo cada vez más pequeño, se va acercando al cero, pero esta vez se va acercando con valores negativos. Hasta que en los 360 grados, pues nuevamente el cateto opuesto es 0. Por eso la función seno nos da 0 cuando tenemos ángulos de 180 o 360 o algún múltiplo de estos, porque estamos en un triángulo de esta forma. Un triángulo donde su cateto opuesto mide 0. Y bueno, si aumentamos, es decir, por ejemplo, 400 grados, eso significa que empezamos a dar otra vez una vuelta y esta función pues se repite. Por eso la función seno nos queda así. ¿Alguna pregunta con la función seno? No sé. ¿No? No, maestra. No. Entonces, cuando nos pidan graficar la función seno, es una gráfica que hace esto. Empieza en el origen, ¿por qué? Porque a 0 grados su cateto opuesto mide 0. Empieza en 0, está oscilando y termina en 2pi. ¿Por qué termina en 2pi? Porque es cuando terminamos de dibujar una vuelta completa. Después de eso se empieza a repetir. Veamos ahora cómo se comporta la función coseno. La función coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cuando estamos exactamente en 0 grados, el cateto opuesto mide 0. Entonces, la hipotenusa está justo encima del cateto adyacente. Entonces, la longitud es la misma. El cateto adyacente y la hipotenusa miden lo mismo, por lo tanto, a 0 grados, el coseno es 1. Y por eso la gráfica de coseno empieza aquí en 1. Conforme vamos aumentando de 0 a 90, este cateto opuesto se va haciendo más grande, pero el cateto adyacente se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la hipotenusa sigue midiendo 1, pero el cateto adyacente se está haciendo cada vez más pequeño, hasta que llegamos a los 90 grados. Bueno, por ahí me pasé, ¿verdad? Pero llegamos a los 90. En los 90, el cateto adyacente desaparece. Vean, se está haciendo cada vez más chiquito, hasta que desaparece. Finalmente, a los 90 grados, el cateto adyacente desaparece. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0. 0 entre 1, pues seguiría siendo 0. Entonces, justo a los 90 grados, el cateto adyacente es 0. ¿Dónde voy? Entonces, por eso, si graficamos en coordenadas XY a 90 grados, es decir, a pi medios, coseno es 0. Entre los 90 y los 180, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que este cateto adyacente nuevamente empieza a aumentar de tamaño. Desde 0 empieza a aumentar, pero el cateto adyacente lo estábamos midiendo en el eje X. Aumenta, pero está en la parte negativa del eje X. Entonces la hipotenusa siempre es positiva, pero este valor es negativo. Entonces va aumentando, pero es negativo. Por eso esta gráfica se va hacia abajo. Se va hacia abajo, va aumentando, hasta que el cateto adyacente y la hipotenusa tienen la misma longitud. Sin embargo, la hipotenusa es positiva, pero el cateto adyacente es -1. En longitud es la misma, pero en signo no. Entonces tengo -1 entre 1. A los 180 grados o pi, el coseno es de -1. Después, entre los 180 y los 270,
otra vez el cateto adyacente empieza a disminuir su tamaño. Negativo, pero empieza a disminuir. Entonces nos estamos acercando al cero, pero al cero por la parte negativa. Entonces esto va a ir acercándose al eje hasta que nuevamente a los 270 grados, bueno, ahí me pasé, pero en los 270 grados el cateto adyacente otra vez mide 0, 0 entre 1 es 0. Por eso el coseno a 3 medios de pi o 270 grados es exactamente igual a 0. Entre los 270 y los 360, ese cateto adyacente va aumentando de tamaño, va aumentando y otra vez en la parte positiva, hasta que finalmente llega otra vez a 1 en los 360 grados. Regresa a la misma posición original que ocupaba cuando estábamos en 0 grados. Y si aumentamos 400, 700 y 800 grados, es lo mismo, porque hay que empezar a dar otra vuelta. 380 grados sería terminar una vuelta completa de 360 más otros 20. Entonces esto se va a repetir y por eso la gráfica del coseno nos queda así. Es exactamente igual a la del seno, solamente que la del seno empezaba en 0 y esta empieza en 1. Tienen el mismo comportamiento, nada más están desfasados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Muy bien, eso es con la función coseno. Vamos a empezar a ver otras más interesantes. Vamos ahora con la función tangente. La función tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando estamos en 0 grados, el cateto opuesto mide 0 y el cateto adyacente mide 1. O sea que 0 entre 1 sigue siendo 0. Entonces la gráfica de la tangente empieza aquí en el origen. Conforme nos vamos acercando a los 90 grados, ese cateto opuesto va a ir aumentando de tamaño y el cateto adyacente va a ir disminuyendo. Entonces esto va aumentando. Pero esto va a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque conforme nos vamos acercando a los 90, la proporción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se hace muy grande. Aquí, por ejemplo, nuestro cateto opuesto mide 0.99 y nuestro cateto adyacente 0.08. Entonces nos está dando un cociente o un resultado muy grande. ¿Qué tan grande? Pues tan grande que se va acercando al infinito. ¿Por qué? Porque cerca de los 90 el cateto adyacente es muy, muy chiquitito. Aquí ya no se ve porque ya no lo alcanzo a graficar, ¿verdad? Pero cerca de los 90 grados. ¿Dónde voy? Por ahí. Vean, nuestro cateto opuesto es grandísimo en comparación con nuestro cateto adyacente. Entonces, por eso la gráfica de la tangente cuando nos acercamos a los 90 grados o a los pi medios, se va al infinito. Cuando pasamos los 90, esa proporción sigue siendo grandísima, pero resulta que ahora nuestro cateto adyacente es negativo porque está en la parte negativa del eje X. Sigue siendo muy pequeñito, pero ahora de signo negativo. Entonces es 1 entre una cantidad muy chiquita nos da un valor que es muy grande, pero además con signo negativo. Entonces, esta gráfica, cuando vamos pasando los 90, viene pero de menos infinito. Conforme nos vamos acercando a los 180, pues ese numerador se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que se acerca al 0 justo en los 180 grados. En los 180 grados el cateto opuesto otra vez es 0, el cateto adyacente alcanza su máxima longitud, que sería de 1, pero está en la parte negativa, así que es menos 1. Entonces aquí otra vez empezamos en 0. Entre los 180 y los 270, nuevamente mi cateto opuesto es muy pequeño en comparación con el cateto adyacente,
Aquí nos da una proporción muy pequeña. Ahora es positiva otra vez. Se fijan ahora aquí nos está dando valores positivos en Y. ¿Por qué? Porque tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente son negativos. Entonces, si este es negativo y este es negativo, el cociente nos va a dar positivo. Conforme nos vamos acercando otra vez a los 270, el numerador va aumentando y el denominador disminuyendo. Esto otra vez se va a ir al infinito positivo porque ambos son negativos. Cruzamos los 270 grados y otra vez, cerca de los 270 grados nos da un cociente muy grande, pero con signo negativo porque el cateto opuesto es negativo, está por debajo del eje Y, o más bien en la parte negativa del eje Y el cateto adyacente ya es positivo. Entonces, cateto adyacente positivo y cateto opuesto negativo, el cociente es negativo y un negativo muy grande. Entonces, esto va a venir desde menos infinito hasta que en los 360 grados, es decir, en los 2pi, otra vez el cateto opuesto es 0 y el cateto adyacente es 1. Esa es la gráfica de la tangente y si esto se repite, pues tenemos ahora sí la gráfica completa de la función tangente. Por eso la función tangente tiene asíntotas cerca de los pi medios, o sea, de los 90 grados o de los 270, porque cerca de ese punto nuestro cateto opuesto es muy grande y nuestro cateto adyacente muy chiquito. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Muy bien. Esta es para la tangente. Con la tangente va a ocurrir algo similar. Digo, con la cotangente, perdón. La cotangente ahora es el cociente entre el adyacente y el opuesto. Justo a los 0 grados, nuestro cateto adyacente mide 1, pero nuestro cateto opuesto mide 0. Entonces, 1 entre 0, esa es una indeterminación. Por eso, si nosotros metemos a la calculadora, bueno, no, ni lo podemos meter a la calculadora, alguna graficadora o algún software cotangente de 0, pues nos va a marcar error, porque esa operación no está definida. Se está dividiendo entre 0. Nos alejamos de ese punto y entonces ahora tengo una cantidad que es muy grande dividida entre algo que es muy pequeño, nos da números muy grandes, como ambos son positivos, eso va a venir de infinito. Ahí está. Conforme nos acercamos a los 90, nuestro numerador se hace más pequeño y nuestro denominador cada vez más grande hasta que se va acercando al 0 justo en los 90 grados. Pasando los 90 grados, otra vez tenemos un numerador muy pequeño entre un denominador muy grande, es casi 0, pero ahora es negativo. ¿Por qué? Porque nuestro cateto adyacente ya está en la parte negativa. Entonces eso ya nos da valores negativos. Nos acercamos a los 180 grados. Otra vez mi numerador se hace cada vez más grande y mi denominador cada vez más pequeño. Eso nos va a dar números cada vez mayores, pero con signo negativo. Se va a menos infinito. Hasta que llegamos a los 180. En ese valor está indefinido. Tenemos una asíntota. Nos podemos acercar, más nunca darle ese valor. Cruzamos los 180 y ahora tenemos otra vez un numerador muy grande y un denominador muy pequeño, nos da cantidades que son muy grandes. Tanto el cateto adyacente como el opuesto son negativos, así que el cociente va a ser positivo. Así que otra vez la gráfica va a venir de menos infinito. Nos acercamos a los 270 grados, en donde mi denominador se va haciendo cada vez más grande, pero mi numerador se va haciendo 0, pues entonces nos acercamos al 0. Y justo en los 3 medios de pi o 270 grados, el numerador se hace 0, entonces sería 0. Pasamos los 270 y otra vez. Uno es positivo y el otro es negativo y el cociente se está haciendo muy grande, muy grande, muy grande. Se me va a infinito, pero a menos infinito. Y ahí está la gráfica de la cotangente. Si eso continúa, pues este ciclo se repite. Esta es la gráfica de la cotangente. Si hacemos lo mismo con la gráfica de la secante,
La secante es ahora la hipotenusa, que siempre vale 1, dividida entre el cateto adyacente. Justo en 0 grados el cateto adyacente mide 1, así que 1 entre 1, 1. A 0 grados, y vale 1. Si aumentamos el ángulo, nuestra hipotenusa siempre va a ser 1, pero nuestro cateto adyacente se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, dividir esto entre una cantidad que se hace cada vez más pequeña, el cociente se va a hacer cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que lleguemos a la indeterminación, porque justo a los 90 grados mi cateto adyacente mide 0. Entonces, hay una indeterminación, aquí voy a tener asíntotas. Pasamos los 90 grados. Entonces, mi cateto empieza a aumentar, pero ahora está en la parte negativa. Entonces, el cociente de esto ahora va a ser negativo. Si estamos cerca de los 90, es un valor muy grande y negativo. Así que esta gráfica va a venir de menos infinito. De menos infinito hasta que en 180 grados otra vez. En 180 grados mi cateto adyacente mide menos 1. 1 entre menos 1 nos da menos 1. Entonces la gráfica se coloca en esta parte. Y si aumentamos, pues ese cociente va a aumentar porque el numerador siempre vale 1, pero el denominador se está haciendo cada vez más pequeño, pues ese cociente aumenta y además con signo negativo, esto se me va a ir a menos infinito. Llegamos a los 270, en donde otra vez tenemos una indeterminación, porque en los 270 mi denominador sería 0. Entonces es una indeterminación, más bien hay una asíntota aquí. Pasamos los 270. Mi cateto opuesto ya es mi cateto adyacente ya es otra vez positivo, pero cerca de los 270 es un valor muy pequeño, por lo tanto el cociente es muy grande, así que esta gráfica va a venir de infinito hasta llegar otra vez al 1. ¿Por qué el valor de la secante no puede estar entre menos 1 y 1? ¿Por qué no puede darme 0.5? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llega hasta el 1 y se regresa? O a menos 1 y se regresa. ¿Será porque le sale 1? No puede haber valores más chicos que 1 y más grandes que menos 1. A ver, más o menos, no entendí. Es que como no escuché bien. No sé, como la hipotenusa es 1, Ajá. no pueden haber valores más pequeños que 1 o mayores que menos 1. Exactamente. Si mi hipotenusa mide 1 y la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo, forzosamente los otros catetos deben medir o lo mismo que la hipotenusa o menos. No, Entonces, maestra, creo que mi compañero se refiere a que si la hipotenusa no puede valer más o menos. en este círculo unitario, pues solo vale 1. Podemos hacer un círculo en el que el radio mida 2 y nos va a dar exactamente la misma proporción. Bueno, pensé que había entendido mal, pero sí. Para que esto me diera 0.5, ¿cuánto debería de valer el denominador? 2. 2, ¿verdad? Y existe un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mida 1 y alguno de sus lados mida 2. No, no sé. No. La hipotenusa. Pues no. Es decir, que la hipotenusa tiene que ser siempre más grande que los otros lados. La hipotenusa siempre es más grande o igual que los otros lados. Entonces, para que esto me diera un valor menor a 1, significa que alguno de los catetos es más grande. Y eso no se va a poder ni con la secante, ni con la secante, ni la cosecante. Me van a dar valores menores a 1. Entonces, por eso la gráfica de la secante se comporta así. Llegamos a los 360
Y a partir de aquí se repite otra vez la gráfica. Hace esto. ¿Por qué nunca da menores a 1? Porque entonces eso implicaría que el cateto adyacente es más largo que la hipotenusa y eso no se va a cumplir nunca. Esta es la gráfica de la secante. Y la gráfica de la secante haría algo muy similar, nada más que en diferentes valores. Aquí mi cateto opuesto mide 0, así que tenemos 1 sobre 0, ahí es una indeterminación. Pero si nos alejamos un poquito, mi denominador es muy pequeño, por lo tanto el cociente es muy grande. Entonces esta gráfica va a venir de infinito. De infinito, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Ahí está. Viene de infinito. Y conforme me voy acercando a los 90, mi cateto opuesto va creciendo, por lo tanto este cociente se va haciendo cada vez más pequeño, pero este otra vez no llega a 0, llega solamente hasta 1 y llega a 1 en los 90 grados porque ahí el cateto opuesto y la hipotenusa son iguales. Nos alejamos y este cociente, si nos alejamos un poquitito de los 90, ahí está. Esta relación se mantiene cerca de 1. Conforme nos acercamos a los 180, mi denominador, que es el cateto opuesto, se va a ir haciendo cada vez más pequeño, pequeño. Por lo tanto, este cociente va aumentando hasta que en los 180 grados otra vez tengo una indeterminación porque mi denominador es 0. Por lo tanto, aquí esto se va al infinito. Cruzando este valor, si estamos muy cerca, otra vez tengo un cociente que es muy grande, pero como mi cateto opuesto es negativo, este cociente es grande y además negativo. Así que esto va a venir de menos infinito. Ahí está. Va a llegar otra vez al 1, en el 1 justo a los 270 grados, donde el cateto opuesto y la hipotenusa son iguales. Y otra vez, empieza a disminuir mi cateto opuesto y este cociente aumenta. Como el cateto opuesto es negativo, pues esto va a aumentar, así que se me va a menos infinito. Y aquí tenemos la gráfica de la cosecante. Si aumentamos de 360 grados o de 2pi, esto se va a repetir, así que la gráfica completa de la cosecante sería esta de aquí. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No entendí. Muy bien. Y ni siquiera se tienen que aprender las gráficas. Eso lo van a encontrar en cualquier graficadora, en cualquier libro, la meten a GeoGebra y la encuentran. ¿Qué es lo importante de una función trigonométrica? Entender por qué esto no me da un valor menor a 1 o mayor a menos 1. ¿Por qué aquí esto se me va a infinito? A ver, ¿por qué aquí en pi esto se me va a más infinito o menos infinito? El cateto opuesto se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y Exacto. dividir uno, entre más pequeña sea la cantidad que divides, más grande será el cociente. Exactamente, gracias. Sí, ese es el punto. No tenemos que aprendérnoslas, las podemos consultar en cualquier lado, pero sí tenemos que entender por qué hacen esas cosas, por qué se comportan así, por qué la secante, por qué la tangente, cotangente, secante y cosecante sí tienen asíntotas y el seno y coseno no. Seno y coseno, en seno y coseno su denominador es la hipotenusa y la hipotenusa nunca es 0. Tangente, cotangente, secante y cosecante tienen como denominador alguno de los catetos y esos para algunos ángulos sí se hacen 0. El cateto opuesto se hace 0 en 0 y 180, mientras que el cateto adyacente se hace 0 en 90 y 270. Y más o menos así se comportan las funciones trigonométricas. Y finalmente, como son funciones, también tienen desplazamientos y tienen expansiones y contracciones. Entonces, si yo pongo aquí la función seno de x, es la que obteníamos allá, parte de 0 y llega hasta 2pi, o sea, 6.20 a 2pi, 6.28. Hace esto y llega al 6.28. Si yo la multiplico por 3, pues tengo una expansión. Como la función seno y coseno siempre están oscilando entre dos valores, introducimos un nuevo concepto cuando estamos hablando de funciones trigonométricas, amplitud. La amplitud de la función seno
es de 1. ¿Por qué? Porque va de menos 1 a 1. La amplitud de la función 3 seno es de 3, porque va de menos 3 a 3. ¿Podemos tener desplazamientos? Sí, si la función la evalúo en x más pi, se recorre. Bueno, vamos a ponerle pi medios, para que no se note tanto. Se recorre un poquito, como es signo positivo, se recorrió a la izquierda, pi medios. Como le cambiamos la escala a esto, queremos que mi eje esté en múltiplos de pi. Ahí está. Era la gráfica de la función seno, pero la recorrimos pi medios a la izquierda. La podemos recorrer a la izquierda, la podemos recorrer a la derecha. La podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo. Si entendemos la función seno, pues ya nada más recorremos lo que se tenga que recorrer o expandimos lo que se tenga que expandir. Porque podemos expandirla, por ejemplo, la función f, pero ya no en x, sino en 2x. ¿Se fijan? Como es en x, si el valor es mayor a 1, es una contracción. Si el valor es menor a 1, una expansión. Entonces, como son funciones, siguen las mismas reglas que todas las funciones y todo lo que hemos visto anteriormente. Podemos encontrarle simetría, determinar dominio y rango, etcétera, etcétera. Y de hecho es lo que van a hacer. Hay una actividad en la plataforma que más bien no es cuestionario, es más bien una hojita que quiero que respondan. Y la van a entregar junto con las evidencias de la semana. Ahí está, ejercicios de funciones trigonométricas y evidencias. Aquí van a encontrar un PDF donde ustedes me van a responder esas preguntas. Ya vimos cómo hacer la conversión de grados y radianes. Ya vimos cómo se comporta la función seno, entonces ya podemos determinar cuál es el dominio, cuál es el rango, cuáles son las raíces. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las raíces de la función seno. ¿En dónde tiene sus raíces? ¿Se acuerdan qué son las raíces? Con el eje X. Donde se cruza con el eje X, ¿en dónde tiene raíces? En pi. En cada múltiplo de pi. Exactamente, lo pondríamos así, n pi. N igual a un entero. O n pertenece a los enteros. En un pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi. ¿Dónde están las raíces de la función coseno? En múltiplos En el pi medio. pues sí. En n más un medio de pi. 0 más un medio de pi, 1 más un medio de pi, 2 más un medio de pi. Entonces, quiero que llenen esa tablita. ¿Dónde está cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? ¿En dónde están sus raíces? Si tiene asíntotas, estas no tienen. Si tiene asíntotas, ¿cada qué o dónde están? Y pues que pongan ahí una función trigonométrica y vean qué hace cada letra. A, B, C, D. Si hay un alargamiento, si hay una compresión. Por ejemplo, ¿el D qué hace? Es la posición si está hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces D me ocasiona un desplazamiento vertical. Si hay desplazamiento vertical, si D es mayor a 0, entonces es hacia arriba, y si D es menor a 0, es hacia abajo. Entonces ustedes ponen esto en GeoGebra y empiezan a ver qué pasa si yo le cambio la B, qué pasa si yo le cambio la C, qué es lo que va pasando con esas gráficas. Eso es lo que quiero que ustedes me hagan.
y se entregaría con la evidencia. Por eso está un solo apartado con el archivo correspondiente. ¿Alguna pregunta? No, maestra. La parte que decía amplitud y periodo. Ah, Pues, la amplitud, pues es esta parte. Si yo le cambio esto, pues ya tiene una amplitud de 3, porque va de menos 3 a 3. Y si la recorro, pues también sigue teniendo una amplitud de 3. Si la gráfica daba de menos 5 a 1, esto lo partimos entre 2 y ya la amplitud es de... Maestra, ¿está compartiendo pantalla? Ah, sí, verdad, les dejé. Ay, gracias. ¿Dónde voy? Acá está. Independientemente si está desplazada o no está desplazada la función, la amplitud sigue siendo la misma. Aquí tengo una amplitud de 1, porque va de menos 1 a 1. Para esta tenemos una amplitud de 3. Lo vamos a ver porque es el número que está al lado que dice 3, seno de x, 4, coseno de x, 5, tangente. Bueno, más bien la amplitud nada más la vemos en seno y coseno, que son las que son cíclicas. Aquí está. Esta tiene una amplitud de 3. Va de menos 5 a 1. Esos son 6 unidades. Como la mitad es para arriba y la mitad es para abajo, entonces son 3 unidades. ¿Qué es el periodo? El periodo es cuando completa un ciclo. Por ejemplo, la función seno, cuando completa un ciclo, digamos que tomamos de referencia este punto, sube, baja y sube otra vez y llega al mismo punto después de 2pi. Esta función de aquí, ¿cuál sería su periodo? 4. 4pi. ¿Cómo sacamos el periodo? Dividiendo 2pi entre lo que esté multiplicando a la x. Aquí, por ejemplo, tenemos un 1. Su periodo es de 6.28 o de 2pi. 2pi en esta función, ¿cuál está multiplicando a la x? 0.5. Su periodo es 4pi. 2 entre 0.5 son 4. 4pi. Así se saca el periodo. El periodo es igual a 2pi entre pues, lo que esté multiplicando a la x. Llamémosle, ¿por qué no? R, creo que no me va a dejar registrarlo porque no, la R no existe, pero lo que esté multiplicando a la x. Que acá como le llamábamos, ¿qué letra le pusimos? B. Entre B. Así se saca el periodo. 2pi entre lo que esté multiplicando la x. ok, pues. ¿Alguna otra duda? Ese periodo, bueno, no sé si sea fórmula, pero es en general para todas las funciones. Sí. Ese sí, la amplitud nada más aplica para seno y coseno, pero el periodo sí, porque podemos tener una función tangente. ¿Y qué debe pasar para que llegue al mismo punto? Pues igual 2pi. Sube, regresa. Aquí pareciera que regresa al mismo punto, pero no es por las mismas razones. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con los signos y en ocasiones el cateto adyacente es negativo y en otras el cateto opuesto es positivo. Entonces pareciera que este y esta son iguales, pero en realidad una es negativa porque el cateto adyacente era negativo y la otra es negativa porque el cateto opuesto era negativo. Por eso, cuando se repite esto, pues si no le pusiste nada a los 360 grados o 2pi. Si le cambiamos el periodo, o sea, Q de 0.5, no es cierto, 0.5x.
Entonces tenemos 1, 2, regresa al mismo punto después de 4pi. Entonces, para que la tangente complete una vuelta es que se vean 2 líneas de esta. Y llegues al mismo punto. De aquí a aquí llegaste al mismo punto. La tangente que tiene muchas asíntotas. En la tangente tú pones, por ejemplo, su dominio son todos los reales, excepto 2pi más 1, 2n más pi. 2n pi más pi. ¿Por qué? Porque tienes un pi, a 3pi, a 5pi, a 7pi. Entonces sería como 2n pi más un pi. Si por ejemplo n vale 0, tienes 2 por 0, 0. 0 más un pi, pi. Si n vale 1, tienes 2pi más 1, 3. Si n vale 2, tienes 2 por 2, 4. 4pi más 1, 5pi. Así lo pones, lo representas. O lo puedes dejar así, en 1, 3, 5, 7, pi, etcétera. Es incorrecto si tú nada más me pones pi o nada más me pones 1 y 3, porque no es cierto. Esto se va a repetir y eso tú lo debes indicar de alguna manera. ¿Alguna otra duda? Entonces las asíntonas es cuando va a ir infinito. Las asíntotas son cuando se va a infinito o a menos infinito exactamente. ¿Por qué se dan las asíntotas? Porque nos estamos acercando a un punto en donde el denominador se hace 0. Entonces en la hojita cuando dice asíntota vamos a ponerle si sí o no, nada más. ¿En dónde están? En la hojita. Ajá, no, más bien Ahí. le pones en dónde están las asíntotas. Por ejemplo, la tangente es en pi, 3, 5, 7 pi. Ah, bueno. Y ya para la Entonces, de seno y coseno, pues nada más le pones, no tiene. bueno. Entonces le ponemos como que la función Ujú, para sacar la asíntota de esa función. Bueno. sí, Así como sí, de 2n pi menos 1 como aquí. sí, exacto, de cómo las encuentras. Bueno. Gracias. Nada. Dominio y rango. Acuérdense, el dominio son todos los valores que le puedes dar a X. Aquí, por ejemplo, veo que hay una... Ay, le dejé de compartir otra vez. Ya se me juntó el menú del Zoom con el de... Ahora sí. Es que ya le metí muchas cosas. El dominio son todos los valores que le podemos dar a X. Aquí, por ejemplo, si la función que se quedó como Q, intento yo evaluarla. Ah, no es cierto, les estaba diciendo de la que tenía, la que estaba expandida. Aquí, por ejemplo, las asíntotas están cada pi medios. En pi medios, en 3 medios, en 5 medios. Aquí, por ejemplo, si yo intento evaluar la función Q en pi medios, no me va a dejar, me va a decir que eso no se puede. ¿Por qué? Porque ahí hay asíntotas y donde hay asíntotas significa que hay una indeterminación por el denominador. Entonces la puedo evaluar en, en 0.599 pi. Pero no en pi medios. 599
499. Bueno, aquí ya no lo puedo calcular. Ahí está. Lo puedo evaluar cerca de pi medios, pero en pi medios no. Ni en 3 medios de pi, ni en 5 medios de pi, ni en 7 medios de pi. De ahí en fuera el valor que tú quieras te lo va a evaluar. El dominio y el rango. ¿Qué valores de y me devuelve esta función? Pues todos, desde menos infinito hasta infinito, desde menos infinito hasta infinito, y muchas veces desde menos infinito hasta infinito. Entonces su dominio son todos los números excepto donde tiene asíntotas, todos los reales excepto donde estén las asíntotas. ¿Cuál será el rango? Todos los reales. No, nomás que dice que no dijo rango, dijo raíz. De que cómo puedes Ah, sacar las la raíz. raíces. Ay, ahora cómo quito esto. Ahí está. Las raíces son en donde está cortando el eje de las X. Esta lo corta en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, 5, 6, 7, 8pi. Cada múltiplo de pi es una raíz. Si ponemos la función cotangente, por ejemplo, nada más te vas a fijar en dónde corta el eje de las X o fijarte en dónde el numerador se va a hacer 0. Cotangente de X, ay, ya tenía la otra. La cotangente de X tiene raíces en pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi. ¿Por qué? Porque ahí el numerador se hace 0. Si tomamos a la cotangente en donde su numerador se haga 0, vamos a tener una raíz. ¿En dónde ocurre eso? Ay, ya no me... Ocurre cuando el cateto adyacente es 0, o sea, en 90 grados pi medios, y vuelve a ocurrir a los 270 grados, o sea, en 3 medios, y luego en 5 medios, y luego en 7 medios, y así. ¿En dónde corta el eje de las X? ¿Alguna otra pregunta? Por nada. Y pues bueno, entonces si no hay más preguntas, hasta aquí le dejamos. Acuérdense, no, cualquier cosa del examen la resolvemos el lunes. Nos vemos y que tengan bonito día. Maestra, Igualmente. Nada, ¿qué pasó? subirá la clase a Sí, la sube a YouTube, ¿verdad? sí, Ok. sí, se la Gracias. subo más tarde. Nos vemos. Adiós. Adiós. Maestra, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.